siempre digo más o menos lo mismo, ¿no? Ubicados en el lugar de los ignorantes, una rareza, pero la conductora Maju Lozano reveló que le diagnosticaron autismo a los 51 años y ella aclara en una declaración es como volver a nacer. Para ver cuál es el grado de rareza que puede llegar a tener esto o no, nosotros lo consultamos a nuestro amigo, el doctor neurocientífico Cristian Calvo Vildoso. ¿Cómo te va, Cristian? Gabriel te saluda, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo están allá en tu mesa? Bien, todos bien, y con esta situación raro, ¿no? Porque uno enseguida cuando se habla de autismo piensa en la infancia, en niños, niñas, pero difícilmente, o por lo menos no es común leer una persona de más de 50 años a la que le diagnostiquen en este momento autismo. Esto es, ¿qué grado de rareza tiene esta situación, Cristian? Mira, hay muchas formas de explicarlo. En realidad, hoy por hoy tenemos adultos que nunca fueron diagnosticados y que nunca le pudieron dar ninguna explicación a ciertas conductas, a dificultades que tenían cuando eran niños. Es decir, hoy los criterios diagnósticos no tienen más de 20 o 25 años y se han ido modificando permanentemente. A tal punto, fíjate, que en el año 90 la incidencia que había de autismo era realmente bastante baja, podían ser 2 o 3 casos por 1000. Hoy estamos hablando de que hay 2 o 3 casos por cada 100. Entonces, esto tiene que ver con que los criterios diagnósticos se han ampliado para encontrar en los trastornos que tenían en el desarrollo ciertos niños con trastornos básicamente en las habilidades sociales o en ciertas conductas, poderles dar un marco teórico que lo diagnostique para así poder hacer una rehabilitación, una terapia o algo que haga que esta condición sea lo más permisible hacia una vida más normal y cotidiana, ¿no? Pero por lo menos esto es en este momento vos estás padeciendo autismo, vos tuviste toda la vida autismo o vos tuviste en la infancia autismo. ¿Cuál de los 3 casos es más razonable? Es probable, mira, los médicos no hablamos de autismo, hablamos del trastorno del espectro autista. Esto significa que puede haber ciertos condicionamientos y no necesariamente cumplir con todos y absolutamente todos los criterios diagnósticos. Son chicos que han tenido algunas dificultades y hoy en forma retrospectiva se puede rever el asunto y ver cómo ciertos trastornos en la sensorialidad, ciertos trastornos en el manejo de su conducta, se debían a esto, y esto trae a corolario que el paciente diagnosticado en la vida adulta sienta como una explicación para todo, ¿no? De cualquier forma, es algo difícil de entender y genera, sobre todo en todas las familias que tienen pacientes, niños con autismo que están en tratamiento, puede generar alguna fantasía, ¿no? Con respecto a, bueno, mi hijo es autista, pero puede llegar a esto, puede llegar a ser un comunicador tan elocuente como lo es la señora Lozano. Y genera cosas. Es cierto que haya este revuelo porque no es fácil entenderlo, el diagnóstico, en el caso de una persona como Maju Lozano. Claro, esto por ahí, a ver, ¿se puede aislar la persona y realizar su tarea, en este caso de comunicación, con total normalidad y fuera de ese ámbito, sí manifestar de alguna manera inquietudes o actitudes propias del síndrome? Mira, básicamente para los médicos nos regimos por criterios diagnósticos para no hacer un diagnóstico subjetivo, ¿no? Entonces, esos criterios diagnósticos se respetan en el mundo entero. Si yo hablo con un médico ruso o hablo con un médico chileno, vamos a hablar de lo mismo. ¿Cuántos criterios cumple? ¿Qué me pide este compendio de criterios diagnósticos que es el DSM-5 para que el paciente llegue o no al diagnóstico? Eso nos unifica, ¿no es cierto? Y cuando uno revisa justamente estos criterios, encuentro
uno encuentra básicamente dos cosas: el trastorno de la interacción social, y otra que tiene que ver con las habilidades sociales, y otra parte que tiene que ver con la conducta, trastorno de conducta e intereses reducidos, lo cual, cuando uno ve a una persona comunicadora, tan elocuente, con un manejo de lenguaje tan exquisito y sobre todo con un lenguaje efectivo porque el receptor tiene millones de receptores y receptores que le entienden, es decir, que es un lenguaje altamente eficaz, porque hay pacientes del espectro autista que pueden tener locuacidad verbal y una verbalidad inclusive superior a la normal, pero el tema es cuán eficiente es el lenguaje. Acá estás encontrando una persona que tiene un lenguaje altamente eficaz. Entonces eso es un poquito que hace pensar con dificultad, ¿no es cierto?, el diagnóstico. Es probable que haya tenido algunas alteraciones sensoperceptivas, que bueno, ahora le estoy dando alguna explicación, ¿no? Pero bueno, esto genera bastantes realmente dudas o contrariedades a la hora de que empieza un diagnóstico. ¿Y cómo se trata eso en caso de ser así? Mira, esta es una condición, y siempre repetimos la palabra condición, no se habla de enfermedad, en donde el problema tiene que ver con las habilidades sociales y con tus percepciones. Es decir, antes de las percepciones están las sensaciones básicas. Vos podés poner a 5 personas con la misma sensación, con el mismo estímulo, pero no van a percibir lo mismo, porque la percepción es un fenómeno, un proceso que tiene que ver con la cognición y con la psicología de cada uno. Es decir, vos percibís aquello para lo cual estás preparado a percibir. Vos percibís aquello de acuerdo a tu cognición, tu psiquis, y no vas a percibir lo mismo que el otro, aunque el estímulo haya sido el mismo. Personas que del espectro autista pueden tener una percepción muy distinta, muy reducida, muy poco tolerable frente a un estímulo que otras personas lo toleran muy bien. Claro. Es decir, pueden haber texturas, colores, olores, ruidos que el paciente del espectro autista no lo percibe de la misma forma y puede ser intolerante, ¿no? Por último, Cristian, ¿cómo se llega al diagnóstico? ¿Hay algún estudio o simplemente es desde la charla misma y desde las experiencias que va contando el paciente? Digo, si se puede hacer un electroencefalograma o algún estudio que marque esa condición, o por el hecho de ser una condición es algo que tiene que ver con actitudes propias de la vida. No. Es algo bastante complejo el diagnóstico, porque no solamente hay que respetar el DSM-5 en la cuestión de criterio diagnóstico, tiene que cumplir con una serie de criterios del diagnóstico y donde son claros a la hora de exigirnos a los médicos descartar cualquier tipo de organicidad que pueda generar esto, es decir, alguna alteración en el cerebro, en la sustancia blanca del cerebro o en la corteza cerebral que genere trastornos. Y para esto necesitamos sí o sí de estudios. Por otro lado, hay que evaluar el lenguaje, su capacidad social, sus habilidades a la hora de manifestarse, expresarse, cómo es su conducta, cuáles son sus intereses, y eso lleva a una serie de estudios psicométricos, porque trasladan esto que es abstracto a algo métrico, a algo que podamos tener una medida para saber de evolución o involución en estos pacientes, y esto lleva una serie de evaluaciones que son algo extensas. Por otro lado, como son una condición para el resto de la vida, no se puede hacer mediante una charla o mediante diagnóstico de pasillo o diagnóstico del consultorio de pediatría general, ¿no? Sino que se lleva algo bastante más analítico, y créeme que es un diagnóstico difícil. Gracias, Cristian. Te dejo un abrazo grande.